hemos pensado este acto de la siguiente manera. En primer lugar os va a hablar Cristina, largo y entendido. Te puedes levantar, aunque Pilar tenga que mover la cámara, no pasa nada, porque ella sé que se siente más cómoda a veces de pie. Ha estado además investigando un poquito quién es esta mujer, de la cual nos hablará la autora del libro, Lucheta Scarafía, de la cual nos hablará ella a continuación, un poquito de su trayectoria también, porque es interesante saber de dónde viene, bueno, pues para captar mejor un poquito su posicionamiento actual. Y después pues ella misma enlazará con bueno, pues las impresiones que este texto le ha causado. Yo después también diré algunas impresiones que a mí en particular el texto me ha causado. Trataré de explicar por qué a mí me parece un texto tan necesario. Y después pues podemos dialogar un poquito sobre él y ya está. Es decir, no se trata de más, ¿no? En este caso pues de compartir. Hemos leído un poquito aquellas impresiones que nos ha causado y que este compartir sea motivo para los que no se hayan acercado todavía al texto, pues leerlo, ¿vale? Entonces, Cristina. Cuando yo compré este libro me había llamado mucho la atención la publicidad que había visto, que en realidad no contaba nada del libro, no hablaba específicamente del libro, sino que decía es un libro muy ameno, es un libro muy directo, la autora entra de lleno en ciertos temas, pero no especificaba qué tipo de temas trataba. Entonces, claro, desde el último banco, las mujeres en la iglesia, dices, bueno, pues yo soy sinceramente de las que pensé, bueno, es el típico tópico que va a hablar de lo de siempre, ¿no? Pero recordé que cuando se celebró el sínodo sobre la familia, la revista Vida Nueva, que pertenece a la misma editorial que edita el libro, editó el pliego, la parte central de la temática, digamos, de cada número, lo había hecho ella sobre su experiencia de estar presente en el sínodo como invitada. Entonces recuerdo que me llamó muchísimo la atención porque la portada de la revista tenía un título sugerente, ponía Lucheta Scarafía, o sea, arriba ponía sínodo de la familia y tal, Lucheta Scarafía, y debajo ponía, entre comillas, yo era la única que llevaba pantalones. Entonces recuerdo que aquello a mí me llamó la atención porque, bueno, el sínodo de la familia debe ser, ya solo resalte o que se haya resaltado como titular, yo soy la única que llevaba pantalones. Entonces aquello me hizo pensar que a lo mejor no era, porque luego el pliego de Vida Nueva era una temática diferente, pero me hizo pensar que, bueno, que a lo mejor el título no era lo que aparentemente o típicamente podríamos pensar que era. Entonces yo compré el libro y de esas veces que llego a casa me siento, y es que fui incapaz de dejar el libro desde que empecé a leerlo. Primero es muy sugerente que tiene dos prólogos, un prólogo a la edición italiana y un prólogo a la edición española. El prólogo de la edición italiana lo ha escrito un no creyente declarado, pero es de estos no creyentes tipo Pilar Rahola, que te dan media vuelta por donde van pisando, ¿no? Entonces es muy largo, el prólogo italiano es largo, pero él se nota que él se ha sentido muy cuestionado por ciertas cosas que ella va diciendo y ciertas ideas que ella va sugiriendo. Y luego el prólogo a la edición española es de Pablo Dors. Y Pablo Dors arranca diciendo, pero ¿dónde estaba esta mujer? ¿Es que no hay más luchetas en la iglesia o existen y están calladas? Entonces la visión de los dos es distinta, es coincidente en algunos puntos, pero es distinta, porque el otro habla desde su experiencia de no creyente, pero que le da una pena inmensa lo que esta mujer dice, por el motivo que lo dice, y en cambio Pablo Dors es como muy optimista de pensar, bueno, esa es la realidad, pero siempre hay alguien que va a decir qué es lo que está pasando para poderlo cambiar. Entonces ya, de entrada los prólogos, que de por sí suelen ser a veces un poquito pesados, pues esta vez se hacen muy amenos, sobre todo porque además los puedes comparar. Y el libro, claro, no lo podemos contar porque si contamos el libro ya no tiene gracia, no se vendería y luego ya nos echaría que una regañina. Pero el libro cuenta su experiencia en la vivencia del sínodo de la familia, que ella dice que era la única laica normal. Dice que era la única laica normal porque solo había religiosas y luego el resto de las mujeres que había eran todo mujeres que iban en calidad de esposa de, para contar matrimonios maravillosos, que es lo que querían escuchar los padres sinodales.
Entonces ella iba de laica normal, porque a su marido no lo habían invitado, y ella iba pues como una mujer que va allí sin voz ni voto, porque no tenía voz ni voto, pero bueno, ella iba invitada, o sea, si no, no hubiera podido. Entonces le llama poderosísimamente la atención, pues desde los gestos que tienen los obispos y los cardenales, no de mala educación, pero de ignorancia total, como es no cederle el paso a ella, que parece que es una feminista de estas súper radicales, esos gestos les da mucha importancia. Entonces dice que hasta el cuarto día no se dieron cuenta que había mujeres a las que se les podía ceder el paso, hasta el cuarto día. Entonces, bueno, es ahí cuando dice, yo llevaba pantalones, eso lo dice en la revista Vida Nueva, pues cuando apuntó quizás era porque yo llevaba pantalones. Pero bueno, aparte de esto, ella se da cuenta que allí se está hablando de un modelo de familia completamente abstracto, que no pisa tierra para nada, que no toca la realidad absolutamente para nada, y ella empieza a cuestionarse por qué. O sea, cómo se ha convocado un sínodo para la familia que ha tenido un año de preparación, que por primera vez se han lanzado las preguntas a todas las conferencias episcopales para que todas las conferencias los lanzaran a las parroquias y a las diócesis y todo el mundo pudiera participar, hacer realidad lo que significa sínodo, que es caminar juntos. Entonces, cómo todo eso se reduce a hablar de un modelo de familia abstracto que no pisa tierra, que no tiene nada que ver con los problemas que tiene la familia hoy. Entonces ella empieza a hacer su propia reflexión, ¿no? Es muy curioso que todos los capítulos del libro empiezan por sin historia, sin sexo, sin mujeres. O sea, es muy curioso porque claro, vas diciendo, bueno, pues esto no está, pues no está. Entonces ella, por ejemplo, en el primer capítulo, que digamos es el que sitúa muy de lleno, o sea, entra en lo que va a ser el texto, entra muy de lleno. Ella dice que no entiende cómo hablan de la familia personas, exclusivamente varones, que no tienen experiencia de haber creado una familia. Tienen experiencia de haber vivido una familia muy pocos años, porque generalmente todos entraron en seminarios siendo muy jovencitos, pero no tienen experiencia de haber vivido una familia, de haber creado una familia. Entonces ella ve que aquello va divagando y lo que más pena le causa, ella es historiadora, entonces, historiadora y periodista, pero bueno, en su papel es profesora de la Sapienza, entonces, quiero decir, no es una persona que haya estudiado historia y lo haya dejado, sino que vive la historia. Entonces, ella lo primero que se plantea es la tristeza que le causa cómo la Iglesia está siempre a la defensiva, por ejemplo, con todos los ataques que ahora dice la Iglesia que tiene la familia, cómo la Iglesia no es capaz de defenderse. Entonces, se parapeta, que es lo que lleva haciendo desde el siglo XIX. Entonces la Iglesia se queda sin unos argumentos, digamos, que puedan presentar sus grandes logros a lo largo de la historia que los ha tenido. Entonces ella dice, si todos los ataques que ahora tiene la Iglesia, la familia, la Iglesia y cómo se ataca el matrimonio y demás, si la Iglesia conociera su propia historia, con su propia historia podría defenderse. Y pone el ejemplo, es así lo único que voy a contar más literal del libro, para que veáis que es verdaderamente... se puede contar. Bueno, pero que es verdaderamente... El razonamiento que ella hace, quiero decir, que el razonamiento que ella hace, quiero decir, está muy bien fundamentado, ¿no? Ella dice, los padres sinodales hablan de la familia, como la familia natural, como si esa familia natural hubiera nacido verdaderamente en el Génesis y tienen una visión de la familia del paraíso, pues eso, que allí Adán y Eva pues que eran muy felices y que comieron perdices hasta que pasó lo que pasó. Dice, pero en realidad esa familia no ha existido nunca, hasta el siglo XVI. El siglo XVI, que cuando, como respuesta a la reforma de Lutero, el Concilio de Trento, una de las muchas normas que va variando y mucha de la pastoral que va cambiando, es que por fin convierte el matrimonio en un sacramento que hasta entonces no había sido. Eso hace que la familia se fundamente como un núcleo que hasta entonces no existía, es decir, hasta entonces tendrían un rito, se casarían como fuera, podían tener incluso hasta una bendición y en cada país sería distinto, pero no había un registro, por ejemplo. Entonces la parte más débil siempre era la mujer y los hijos. Entonces el marido, vamos a decir, de alguna manera el marido y la mujer podían en un momento determinado coger, largarse y fundar otra familia en otro sitio. Entonces, ¿qué pasaba? Que la parte más débil se quedaba y entonces no había un sustento social
que pudiese garantizar la prosperidad en ninguna parte. Entonces, a partir del Concilio de Trento, que además de hacer que el matrimonio fuera sacramento, se registran en lo que se llamaba el libro del estado de almas, eso ya impedía que cuando alguien se iba a casar ya tenían que saber que no estaba inscrito en otro sitio, por eso eso ya se podía saber. Entonces esos primeros archivos son los que van dando estabilidad a la familia, aunque parezca una tontería, y esa estabilidad hace que los núcleos urbanos empiecen a crecer, porque la gente ya no está libre de empezar a moverse, y entonces empiece a prosperar la sociedad. Y de hecho ella dice que no solamente se protege a la parte más débil, sino que precisamente ese valor de haber creado un núcleo familiar estable que ha permitido crecer a la sociedad y defender a la parte más débil es lo que la Iglesia ni siquiera es consciente de que fue capaz de hacerlo y por lo tanto es incapaz de defender a la familia con una lógica que tenga los pies en el suelo. Y que solamente escuchó a un obispo asiático hacer referencia a que el Concilio de Trento había sentado las bases de una estructura familiar que estuviera fijada en el espacio y que permitiera el desarrollo de una sociedad. Entonces eso a ella le hace rasgarse las vestiduras, por más que es una mujer como muy visceral. Ella se declara feminista, y es muy feminista, pero no es la típica feminista, ni muchísimo menos. Primero porque tiene a su favor el haber nacido en una familia peculiar, madre católica, muy estricta, padre masón y, por si fuera poco, tías comunistas. O sea, el cóctel es cuanto menos es sugestivo, ¿no? Es una cosa, muy italiano. Pues es una cosa así muy bien. Entonces ella crece en ese ambiente. Ella, por ejemplo, su madre no la dejaba ir al cine, pero no porque no pudiera ver películas, sino por quién podía ir con ella al cine. O sea, la madre pensaba en todo. Y entonces ella tiene una frase muy divertida que dice que ella en el 68 tenía 20 años y estaba estudiando en la universidad, y dice que ella hizo la revolución cuando todas las mujeres empezaron, que sí, camisetas, pantalones, vaqueros, y aquello fue muy así. Ella tuvo que hacer la revolución del 68 en traje de chaqueta, que es lo único que le dejaba vestir su madre. Entonces claro, ella se vio como muy tocada, porque como que se veía mucho en cualquier asamblea, pero que a la vez esas asambleas a las que ella asistía en la universidad no le gustaban, porque solo hablaban los chicos. Entonces ella, como feminista que ya se declaraba entonces muy feminista, aquello no le gustó. Pero como buena feminista italiana, las italianas se dieron cuenta enseguida, a final de los 70, principios de los 80, que ese feminismo de la igualdad no las iba a llevar a ninguna parte, porque las anulaba, las diluía en la masculinidad, digamos, del grupo. Entonces las feministas italianas enseguida empezaron a clamar por el feminismo de la diferencia, cuanto más mujeres mejor. Y tenían una librería en Milán que se llamaba la Librería de las Mujeres, que aquí había una también, pero la cerraron. Y entonces esa evolución que ella tiene, que la tiene muy pronto, desde muy joven, le lleva a vivir un feminismo que es completamente distinto a lo que todo el mundo piensa. Entonces, es verdad que habrá gente a lo mejor que habrá cogido el libro en esta librería o en cualquier otra librería y habrá pensado, esto es lo de siempre, ¿para qué me interesa? Entonces, llama poderosísimamente la atención que ella es una feminista muy a contracorriente, pero muy a contracorriente de muchísimos temas que las feministas todavía siguen clamando por ahí. Por ejemplo, aquí lo primero que sugiere es que, bueno, esta mujer lo que está clamando es las últimas del banco, las mujeres en la Iglesia, pues estaba encaminada a buscar una igualdad que lleve al sacerdocio femenino. Ella aborrece del sacerdocio femenino, pero aborrece del sacerdocio femenino. Porque dice que lo único que le queda a la Iglesia, ahora que está tan atacada por todos los sitios, y demás, es mantener la diferencia, y la única diferencia que mantener es que los hombres sean curas y las mujeres no, pero que eso no quita para que las mujeres puedan tener cuotas de poder en la Iglesia que sean tan importantes como para no necesitar ser cura. Es decir, que hay puestos muy destacados que no necesitan tenerlos personas que estén ordenadas. El libro en sí es como un bisturí que entra a fondo, pero con una idea curativa, con una intención curativa. Entonces toda la crítica que ella hace, que hace una crítica
hace una crítica al mundo católico en general, pero muy específicamente destinada al ministerio presbiteral y episcopal, pero en realidad es una crítica y un alentar a pensar a todo el mundo católico. Y es como un bisturí, pero ella no se queda en la simple crítica por criticar, ella critica, pero a la vez ofrece posibilidades. Es una crítica muy constructiva la que ella hace. Es una mujer que, además de escribir y de dirigir el suplemento femenino del Observatorio Romano, que esto es un hito porque además como no cuadra ni su imagen ni su manera de pensar con el Observatorio Romano tradicional, vamos a decir, más oficial, el de toda la vida, pero en cambio se llevan muy bien ambos directores y ella está ahí. Es miembro del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y es una mujer que a la vez escribe en distintos diarios italianos. El que más nos puede sonar a nosotros es Il Corriere della Sera, y su marido también. Entonces ella, por ejemplo, clama porque la presencia de la mujer, como diciendo vamos hacia atrás, que en eso tiene razón, vamos hacia atrás, porque ahora una mujer no puede predicar. En la Edad Media, Hildegarda de Bingen predicaba en la catedral y se permitía el lujo de predicar en latín eclesiástico para el clero y los obispos y en lengua vulgar para la gente, para que le entendiera. Y no iba ella porque quisiera, sino que la llamaba el clero y los obispos para que contrarrestara la herejía de los cátaros, porque ellos eran incapaces. Catalina de Siena le paraba los pies al Papa y le llamaba todo lo que tenía que decir, y vete de Aviñón, y vuelve a Roma, y vuelve a Roma. Y Catalina de Siena era una mujer, quiero decir, que ahora son doctoras de la Iglesia, pero entonces eran simples mujeres en una sociedad muy peculiar y fuerte como era la Edad Media. Entonces ella no hace un recorrido exhaustivo por determinadas figuras femeninas, pero es cierto que en el libro saca ciertas figuras femeninas muy concretas. Ella, cuando empezó a estudiar historia, aunque nació en ese cóctel familiar tan variado, digamos que su formación sí que fue católica, pero llegó un momento en el que se desentendió completamente. Pero dice que una vez que estaba en Roma y que oyó así gente que iba de lejos y gritos, entonces que se acercó. Y era la procesión del icono de María de la iglesia de la Basílica de Santa María la María Mayor. Gracias. Entonces que ella se acercó por ver la procesión. Entonces no sabe cómo ella se encontró dentro de la basílica en el primer banco, y que el hecho de ver entrar el icono pues con todas las luces, con todas las velas, la gente cantando, que eso a ella le causó un impacto como si estuviera delante, como si hubiera sentido una presencia que hasta ese momento ya no había sentido. Entonces que a partir de ese momento ella lo que entendió es que tenía que poner muchas cosas de su vida en orden, porque las tenía muy descontroladas. Pero vamos, no lo hizo de la noche a la mañana, sino que fue llevando, digamos, un proceso, ¿no? Entonces, como ella estaba estudiando historia, ella en aquellos momentos se puso muy de moda entre las historiadoras leer sobre todo a místicas medievales, sobre todo, bueno, medievales y renacentistas, pero no les interesaba en sí lo que las místicas decían, sino las fuentes que les proporcionaban a ellas como historiadoras, sobre todo ya que se dedicaban ya, pues, por ejemplo, a cuestiones más de mujer o de la historia de las mujeres. Entonces, claro, estas místicas, el estudio de estas místicas, igual medievales que renacentistas, les daba a ella unas fuentes muy interesantes para poder seguir. Pero a ella le empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces empezó a descubrir que en realidad el cristianismo había hecho más libres a las mujeres que cualquier otra religión, porque les daba las mismas posibilidades de vivir un monacato en la antigüedad, de poder ser monjas después, de vivir la misma espiritualidad, de llegar a santas igual que los hombres, cosa que otras religiones no tenían. Y en un momento del libro en el que ya va haciendo una evolución, y dice que ¿por qué nadie ha caído en la cuenta de que la revolución femenina, la emancipación de la mujer, la revolución sexual, el avance de la sociedad, se ha llevado a cabo en países, en la sociedad, donde, aunque ahora sean países secularizados, tienen una raíz cristiana? Que cualquier otro país que pertenezca a una religión que no es cristiana, la mujer no ha evolucionado,
ni siquiera el propio país ha evolucionado. Y eso es cierto. Eso lo vemos a nuestro alrededor, lo pensamos y lo vemos. Entonces ella dice que si nadie ha pensado en esa posibilidad. Y claro, te va haciendo pensar a partir de muchas preguntas que va dejándose así caer, te vas planteando muchas cuestiones de que en realidad, claro, la Iglesia en el siglo XIX se parapetó y de ahí no ha salido. Entonces se ha perdido un contacto con la sociedad, el haber sacado, por ejemplo, las facultades de teología de las universidades civiles. Fue un error que pagaremos toda la vida, porque claro, dice que entonces las facultades de teología no tenían que verse viviendo cotidianamente con la cultura secular del resto de las facultades, y por lo tanto pues se montaron su película, su mundo, todo se lo decían y todo se lo comían, era como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero claro, eso impidió que la Iglesia y la propia teología evolucionaran. Entonces ella ataca a lo que es la teología en tanto en cuanto es casi una escuela de poder donde se sitúan, por ejemplo, los cardenales, unos son de una corriente, otros son de otra, y de alguna manera eso también les va llevando hacia una carrera de poder, por ejemplo. Ella cuestiona que en los dicasterios de Roma el puesto más alto que puede desempeñar una mujer es el de tercera secretaria, y ahí no puede subir, aunque valga más que el jefe del dicasterio, que el que tiene por encima, no puede subir. O sea, no es una ley escrita, pero es una ley que se da en Roma. Entonces ella tiene la sospecha de que todo eso funciona porque Roma es una carrera de obstáculos, digamos, para el que quiere hacer carrerismo eclesiástico, y por lo tanto que la mujer pueda ocupar determinados puestos supondría un obstáculo insalvable en la carrera eclesiástica de muchos varones. Entonces eso mismo llevaría a que las mujeres ejercieran su trabajo en esos puestos de una determinada manera distinta a los hombres, y a lo mejor las comparaciones no fueran todo lo interesantes que les podrían resultar a los hombres, o todo lo favorecedoras que les podrían resultar a los hombres. Ella explica la humane vitae, que es lo que tenemos ahí Juan Fran y yo, que no acabamos, que es una parte que no nos acaba mucho de gustar. Una defensa ardiente de la humane vitae, siendo tan controvertida como... Que no nos acaba de gustar, pero bueno, aquí ella es dueña, ¿no?, de tener su propio pensamiento en algunos temas. Y por ejemplo ella dice eso, que es que la Iglesia, que ella no quiere hablar, o sea, no quiere oír hablar del sacerdocio femenino, porque ella ve que es la única manera de tener muy diferenciado, en un mundo que está muy globalizado con la ideología de género y demás, muy globalizado lo que es la diferencia. Entonces para ella la diferencia máxima es que un hombre pueda ser sacerdote y otra mujer no. Yo es una teoría que no comparto, ¿eh? Eso es a cada uno. Yo creo que sería muy interesante que las mujeres ejercieran el sacerdocio precisamente por ver la diferencia de cómo es el sacerdocio femenino y el sacerdocio masculino. Pero bueno, quiero decir, eso también depende pues de muchas cosas, de la propia vivencia que tenemos cada uno, de nuestra manera de pensar, y eso no pasa. Pues sigues tú y luego vas jugando. Bueno, yo voy a retomar algunos de los puntos que ya he planteado, porque en general... Bueno, Cristina y yo, sobra decirlo, ya hemos hablado ampliamente sobre este libro, entonces es un poquito volver a repetir argumentos que hemos tratado en la intimidad, como Aznar, en catalán. Pero sí, vamos, así lo hacemos como el pinball. A mí, ciertamente, lo que me cautivó de este libro es que está escrito por una historiadora, que está escrito por una mujer y que está escrito por una periodista. Y estos tres oficios, el de ser mujer, bueno, también es un oficio, en cierto modo, se traslucen en el texto de una manera muy viva, muy clara, muy nítida. Yo reconozco que al ver el título del libro me saltó el prejuicio, el dispositivo, de hecho ni le presté atención. Me puse a leerlo porque estaba aburrido, estaba en el día de la presentación del Plan Diocesano de Pastoral con el puestito, y mientras estaba ahí, pues cogí un libro para ver de qué iba
y me enganchó, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Dije, ostras, esto es otra cosa, es totalmente distinto a lo que yo había pensado. A mí me cautivó el primer capítulo porque me parece la clave. Dice, los capítulos se titulan, es una iglesia sin historia, el primer capítulo, sin mujeres, sin sexo, sin futuro, ¿no? Esos son los títulos de cada uno de los capítulos. Pero a mí me parece que además es el más breve, curiosamente, pero es la clave de este libro, sin historia. Ahí es donde se trasluce, digamos, su ser historiadora, pero es por plantea una cuestión, una intuición que a mí me parece central a la hora de abordar cualquier asunto que tenga que ver con la estructura de la Iglesia, porque el problema fundamental de la Iglesia, a mi entender, es el olvido de la historia. Y esto en una doble dirección, o en un doble sentido. En el sentido de que, como ella bien expresa, a lo largo de la historia, la Iglesia, o de un modo más amplio, el cristianismo, por la misma fuerza intrínseca del mismo, ha sido capaz de fecundar las sociedades en las que tomaba cuerpo, transformando en algunos usos y costumbres de esas sociedades, o modificando algunos usos y costumbres ya presentes que a partir de entonces, modificados, pasaron a formar parte del acervo cultural y social de esas sociedades. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el matrimonio. Cuando ella, al que mencionaba Cristina, el matrimonio, la familia tradicional, tal como la concebimos, es un invento del siglo XVI y corresponde a una estrategia de disciplinamiento, de disciplina. Además, ella utiliza esta palabra que a mí me gusta especialmente porque me evoca a Foucault, que es un pensador que en las facultades de teología ni se nombra. Sí. Y que sin embargo es el, por así decirlo, ideólogo, sin que esta palabra tenga una connotación negativa, de nuestra cultura posmoderna, ¿no? Ella no lo cita a Foucault en ningún, pero utiliza esta palabra, no sé, disciplinamiento, eso me suena mal, eso de disciplinamiento, no, pero vamos. Ella habla de la disciplina. De la disciplina, ¿no? Pero claro, esto es algo que la Iglesia, a lo largo de su historia, que el cristianismo ha sido capaz de hacer. Es decir, en cada circunstancia, ante los desafíos de cada tiempo, es decir, que presenta la historia, el siglo, la Iglesia ha tenido la creatividad de generar estructuras, como es el matrimonio, que lo que persiguen, precisamente, como bien planteaba Cristina, es defender al débil. Y el débil es la mujer pobre que se queda con toda la parentela. Es decir, precisamente la estructura lo que permite es proteger al desprotegido, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, cuando alude al episodio del Evangelio del repudio, ¿no? Dice, los obispos lo leen como un justificativo, una justificación de la indisolubilidad matrimonial, cuando el divorcio no existía en esas... O sea, la única figura política que existe es el repudio, y precisamente las palabras de Jesús lo que hacen es neutralizar la ley para proteger al débil, porque la víctima del repudio, lógicamente, es la mujer, ¿no? Entonces, ella insiste mucho cómo a lo largo de la historia la Iglesia o el cristianismo ha sido capaz de generar estructuras absolutamente novedosas de libertad. En concreto habla de la mujer, ¿no? Pero podrían hablarse de otras estructuras, de otro tipo de ámbitos o estructuras creadas que constituyen un germen novedoso, una estructura novedosa, un modo de funcionar novedoso, que han generado espacios de libertad para la mujer, es decir, y que sin embargo la Iglesia se ha olvidado por completo. Ya no digamos los historiadores, o al contrario,
es precisamente desde el ámbito laico desde donde proceden posiblemente los principales impulsos para, a la hora de releer esta historia de emancipación de la mujer en el seno de la Iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Entonces ella ve muy claramente cómo hay un olvido de la historia en la Iglesia. Y esto es un problema muy grave porque condiciona absolutamente el modo de situarse de la Iglesia en el presente. Pero no solamente en esta dirección, perdona, y ahora te dejo, en la dirección de la historia un olvido de la historia comprendido como el tramo de tiempo pasado, sino un olvido de la historia comprendido como un olvido de la historia real del presente, ¿no? Es decir, un ejemplo un tanto ambiguo. Está a punto de clausurarse o se ha clausurado ya el año de la misericordia. A punto de el año de la misericordia. Sí que es cierto que a lo largo de este año el Papa o en las diócesis se ha tratado de que la misericordia sea algo que tenga un cuerpo social, es decir, una atención real a las personas que necesitan misericordia, digamos, a practicar, una invitación a practicar las obras de misericordia corporales. Pero es mucho más, al mismo tiempo, es mucho más fácil, por así decirlo, practicar las obras de misericordia espirituales, que serían aquellas que pueden circunscribirse al ámbito de lo privado y por tanto de lo no mesurable socialmente. Quizá no sea un ejemplo más del todo claro, pero en cualquier caso sí que, es decir, ella subraya cómo hay un olvido de la historia real, es decir, de las situaciones reales que viven las personas, es decir, la familia tradicional es un bien escaso en la realidad, ¿no? Es decir, entonces, claro, pretender que la familia tradicional sea la solución al problema real de una desestructuración que tiene múltiples raíces o razones que no... que muchas veces no son ni siquiera controlables, pues no parece la solución más adecuada. ¿Ibas a decir algo? Sí, y además es que ella, por ejemplo, no solo apunta al hecho del desconocimiento de la historia, lo que entendemos por historia de hace X, sino que, por ejemplo, ella, pero además es que lo escribe de una manera como si verdaderamente estuviera clamando al cielo, ¿no? Es decir, es que los intelectuales católicos no se enteraron de nada de lo que dijo Levi Strauss, por ejemplo. Pues a mí me impresionó muchísimo por una razón, déjame contarlo, porque esto me toca a mí, porque es que me había reflejado, es decir, uno de los muchos pecados que he cometido en mi vida ha sido el ser profesor de antropología teológica. Y yo cuando decía esto, pues todo el mundo me preguntaba, ¿y qué es eso de la antropología teológica? ¿Usted sabe lo que es la antropología teológica? Sí. No mienta. ¿Qué es? A ver. Medio clase OSES. ¡Uy, Dios mío! Tienes pecados mucho más graves que yo, entonces. Quiero decir, no, pero es que es muy ilustrativo esto, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? El estudio comparado de los pueblos, ¿no? La antropología cultural, es decir, hay una disonancia, una distancia entre lo que el común de los mortales, que tiene una cultura media, entiende por la palabra antropología, que consiste en una ciencia social, que consiste en el estudio comparado de los distintos pueblos y culturas, y el significado que ese término tiene dentro de la Iglesia. Es decir, la antropología teológica es el discurso sobre el hombre, imagen de Dios, o la imagen cristiana del hombre. Es decir, esta disonancia pone de manifiesto la distancia que hay entre la Iglesia y la modernidad. Una modernidad que está profundamente marcada por la historia y una Iglesia que está profundamente marcada por la teología. Entonces, ciertamente, por eso te
te he interrumpido porque a mí, cuando leí esto, me veía reflejado porque cuando yo decía, ¿de qué era clase de antropología teológica? ¿Y eso qué es? Es decir, la necesidad de explicar lo que era esto, ¿no? Y entonces, precisamente lo que menciona, que ahora explícalo tú si quieres, que ella habla de Levi Strauss y habla de... que es un pensador fundamental del siglo XX para, en fin... Sí, vamos, como de cultura general, diríamos una cosa así, ¿no? Entonces, ese desconocimiento de toda la obra y de todo el pensamiento de Levi Strauss, que la Iglesia no, o sea, estaba ahí, pero ahí lo dejó, pero es que por no hacer caso de lo que decía Levi Strauss, no se enteró de lo que decía René Girard, que le llevaba a la contraria o llevaba a lo mejor al mismo punto por distinto camino. Levi Strauss era un ateo, el otro era un creyente, pero la Iglesia se perdió a los dos porque como estaba en su mundo y los otros no pertenecían, digamos, al staff de dentro de la Iglesia, pues los dejó pasar y no se enteró de nada. Entonces, claro, ahí... Voy a hacer otra, y eso fue el siglo XX, quiero decir, que no hay que ir a una historia de hace 5 siglos, es que es hace 100 años. Una de las cuestiones, voy a poner otro ejemplo que muy ad hoc. Esto es una librería religiosa. Entonces, lógicamente aquí están todas las publicaciones de las editoriales religiosas. En nuestro tiempo se da la paradoja de que en una librería religiosa no te encuentras textos fundamentales del pensamiento religioso que te encuentras en cualquier otra librería. Voy a poner un ejemplo de un texto que yo no tengo ahora mismo y que lo tengo, el texto de Lo Santo, de Rudolf Otto. No lo tengo en la librería, o sea, lo tengo ahí apuntado, tengo que traerlo. Es decir, y poco a poco hemos ido trayendo libros que nos parecen... Me parece que está, no sé si lo vas a encontrar. En Alianza yo creo que está... Muy agotado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, habrá que hacer algo para traerlo, Julio. No, pero es decir, que es un síntoma más de esta distancia, ¿no? Es decir, de cómo libros sobre pensamiento religioso, que están en cualquier librería, porque lógicamente tienen un interés cultural, no se encuentran en una librería religiosa como esta, que supuestamente está especializada ¿no? Y eso pone de manifiesto esa distancia, es decir, es un signo, por así decirlo, un síntoma de una situación que... Entonces, yo por cerrar un poquito y no prolongarme demasiado, a mí el enfoque histórico es lo que me parece crucial. Porque es un enfoque que nos permite no solamente leer la cuestión de la mujer, sobre la que se detiene profusamente en el libro, sino otras muchas cuestiones. Es decir, claro, por ejemplo, desde un punto de vista histórico y exegético, y es insostenible la argumentación de que la Biblia, las mujeres no se pueden ordenar sacerdotes, desde un punto de vista histórico no se sostiene. Es decir, habrá otros motivos que ella no está a favor de precisamente porque su argumento es que somos presas las mujeres, la sociedad, de una ideología de la igualdad que lejos de liberar a la mujer la somete de nuevo porque la igualdad se valora sobre el estándar masculino. Entonces, puesto que, claro, el signo más evidente de igualdad en el caso del poder en la Iglesia, evidentemente es el acceso al ministerio ordenado. De ahí esa reivindicación, y ella mantiene, pero porque yo creo que ella mantiene una cruzada, es decir, se lucha contra esa, digamos, ideología de la igualdad, pues precisamente por eso se posiciona de esa manera respecto al tema del sacerdocio. No, o sea, que sigan siendo curas los... Ciertamente es muy difícil de concebir, tal como es nuestra estructura eclesial, pero eso ya sería para otro tema, un sacerdocio femenino. Porque el sacerdocio en nuestra estructura es una estructura fundamentalmente de poder.
Que decir esto no significa que los curas sean malos, Dios me libre, todo lo contrario, la mayoría de los curas son muy buena gente. Pero la estructura es la que es decir, y lógicamente la estructura de poder es una estructura fundamentalmente masculina. Fundamentalmente masculina. Y claro, ciertamente su oposición y su insistencia en mantener la diferencia se cifra en este juego, ¿no? Y además ella, cuando... Es curioso porque cuando a ella la quieren atacar, que eso es muy divertido, ella, por ejemplo, cuando el Papa le preguntaron lo de las diaconisas, y dijo, bueno, pues ya veremos, crearemos una comisión para estudiar y tal y cual. Todo el mundo sabe que cuando en Roma se crea una comisión es una manera muy elegante de decir que respetad el asunto y pásate el tiempo. Perdona, siento que te tengas que ir, Fausto, porque cómo nos gustaría escucharte, pero se tiene que ir a tomar una pastilla. Que descanses. Hasta luego, Fausto. Pero ella, por ejemplo, pues siendo contraria a la ordenación femenina, sí que le da mucha importancia a que las mujeres adquiriéramos el estatus de diaconisas o pudiéramos adquirir el estatus de diaconisas. Entonces ella, cuando pasó esto, ella escribió un artículo en el Corriere della Sera apoyando la iniciativa y dando todo un razonamiento histórico y demás. Entonces hubo un francés que le contestó, ya de entrada, lo primero que le decía era que toda la declaración que ella había hecho en ese artículo solo demostraba su espíritu luterano. Y a eso le pareció al francés como un insulto, bueno. Pero ella siguió, y en el transcurso del artículo en el que le contestaba el francés, dijo, porque esta mujer no conoce, o sea, el francés, yo he buscado el nombre del francés, y el francés no aparece por ninguna parte, que decir, no debe ser ninguna lumbrera ni ninguna cosa así, pero el hombre le daba una lección porque para eso es hombre, ¿no? A una historiadora. Entonces le decía, porque esta mujer no entiende que ha habido infinidad de mujeres en la Edad Media cuya única misión era la contemplación de Dios. Y entonces empieza el señor, muy en su papel, a citar nombres: Hildegarda de Bingen, Gertrudis de Hefta, Margarita Poret, Jade William Beret, Juliana... algo más que meditar, Juliana de Nord. El Beguinato era algo más que meditación. Entonces ella y le da una retahíla de nombres, y yo cuando estaba leyendo el otro día el artículo, digo, pero será inculto el tío este. Y luego me encontré, o sea, había unos comentarios abajo, los típicos de los comentarios, entonces pincho en los comentarios a ver qué decían, si estaban a favor o en contra de lo que decía este señor con respecto a esta mujer, y había un comentario de ella y sencillamente le ponía ja, 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 ja. Claro, es que es lo mínimo que puede hacer, o sea, todos los nombres que le citó eran nada menos que de las beguinas de la Edad Media. Eso me tocó el alma porque para mí las beguinas son el sumum, ¿no? Entonces, a ver, estas mujeres no solo meditaban, que meditaban y hacían muy bien, y tenían obras sociales, tradujeron la Biblia a lengua vulgar para que la gente la entendiera, crearon casas para defender a las mujeres, para acoger los niños, llevaban hospitales, se mantenían a sí mismas, no dependían de ningún hombre porque no estaban casadas. Eran artistas, eran poetas, eran músicas... Eran todo lo que querían, o sea, todo lo que querían eran. Y el hombre le dice que es que estas mujeres eran las que se dedicaron a meditar y esta mujer tenía que aprender de ella. Claro, le puso un jaja y es una cosa más suave que le pudo contestar. No, pero quiero decir que ella tiene un espíritu muy definido, muy combativo, porque artículos del Corriere della Sera son muy interesantes, sí, por lo que dice, y es un poco, teniendo en cuenta que la mujer, por ejemplo, hoy no le está permitido predicar, ella es el vivo ejemplo de una cosa que decía Karl Barth en el siglo pasado. Karl Barth era un teólogo alemán y decía que para predicar había que tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Entonces ella hace eso exactamente, o sea, fusiona, digamos, de alguna manera, porque los artículos que publica en el Corriere della Sera podían ir perfectamente editados en el Observatorio, y los que escriben el Observatorio podían ir perfectamente editados en el Corriere della Sera. Entonces es una mujer que tiene una visión muy clara, absolutamente clarísima, que tiene que saber muy bien qué terreno pisa porque está en el Vaticano, y tiene que saber, yo creo que tiene que saber muy bien. Y está muy bien valorada por el establishment, quiero decir, un signo de que no es nada sospechosa, heterodoxa, es el hecho de que ha
en el simposio pasado que hubo sobre Pablo VI, que organizó la conferencia episcopal, la única mujer española, la única mujer que intervenía era ella. Y que, por cierto, el vídeo se puede ver en YouTube si os interesa. La conferencia está en italiano, sobre la Humane Vitae precisamente. Pero quiero decir que es una mujer que no es no se sitúa a los márgenes, sino que está dentro del establishment, por así decirlo, y es bien acogida por el establishment, pero sorprendentemente, es decir, inteligentemente demuestra una libertad absoluta, fruto de la ponderación, porque es lo que, tú fíjate que decías que es muy combativa, pero que esa palabra, pero no agresiva, no, es decir, es combativa porque dice las cosas tal cual son, y eso lamentablemente muchas veces en la iglesia es complicado. Iba a decir interpretado como combate. Sí, como un ataque. Pero ciertamente no es nada agresiva. De hecho, es un discurso, cuando yo decía que es mujer, es un discurso femenino. En cierto modo quería, sin que me acuséis de topicista, subrayar esto, es decir, que es un discurso claro y amable, es decir, y tiene un punto de ironía justa, ¿no? Como por ejemplo el chiste de la sotana, que dice todo, ¿no? Es decir, allí la única que llevaba pantalones era yo, ¿no? En referencia al que el resto de cardenales iba con... Sí. Respuesta Facebook, Sí. No, tiene un punto de ironía que hace pues que escribe además de una manera muy elegante, transmite las ideas que quiere transmitir con concisión y lo interesante es eso, es decir, claro, ella hace, como hemos dicho, una defensa de la Humane Vitae, como dice, bueno, Pablo VI fue un hombre el único que se opuso a toda una oleada, ¿no? Lo único que tuvo la mala suerte de publicar la encíclica en julio del 68, ¿no? Que como que no era el momento así más oportuno, pero dice, claro, pero los argumentos que utiliza es porque, por ejemplo, el tema de la píldora, que se ocultó deliberadamente los perjuicios médicos de la píldora para la mujer, algo que es real, es decir, si tiene perjuicios médicos en el 2016, imagino que en los 60 tendría algo más, quiero decir, sería una pastillita con efectos algo más, pero claro, ciertamente, por ejemplo, no habla de... Claro, ¿por qué se centra en la píldora? Porque la píldora es lo que permitió... Lo que iba a decir es que no habla de otros métodos anticonceptivos. Ella se centra en la píldora porque habla desde la óptica de lo que la revolución sexual acarreó desde la perspectiva de la mujer. Es decir, la píldora es lo que verdaderamente permitió la revolución sexual, porque es lo que permitió a la mujer tener un control sobre su cuerpo, junto con la legalización o despenalización del aborto. Es decir, la píldora permite disociar el acto sexual de la maternidad de una manera clara, que es lo que, digamos, bueno, pues el principal problema que tiene un hombre se podía acostar con cualquiera, porque si había luego regalo, no pasaba nada, pero a la mujer sí le pasaba. Y lógicamente, esa disociación de la maternidad respecto a la sexualidad ha sido un punto clave en el proceso de emancipación femenina en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, ella se sitúa de un modo muy crítico. Yo pienso que el razonamiento es incompleto, o por lo menos se deja algunos flecos sueltos. Pero en cualquier caso, yo reconozco que leyendo esto me ha hecho pensar mucho, cuando es una cuestión que en particular a mí no me interesa demasiado. Y luego no solo habla de la mujer, digamos así, sino que una parte del libro lo dedica a hacer una crítica a la gran labor que hacen la Unión General de Superioras, claro, que están a 2 metros del Vaticano, pero que no tienen ningún tipo de comunicación con el Vaticano. O sea, todas las
generales de todas las órdenes religiosas femeninas del mundo se reúnen una vez al año, creo que eso dos, a 50 metros del Vaticano. Eso lo denuncia claramente. Entonces ella dice el potencial de todo el valor que tienen esas reuniones, que allí están de todo el mundo, que están palpando lo que es la vida en realidad, y que todo eso, el Vaticano... Sí, ella no reivindica el sacerdocio, pero sí que reivindica y pide una presencia más razonable de la mujer en los órganos decisionales, porque dice, es una dice, las religiosas, en el número de religiosos de todo el mundo, las mujeres constituyen 2/3. 2/3. Y en todas las parroquias la vida pastoral de la Iglesia se sostiene sobre la mujer, porque quien está en Cáritas, quien da la catequesis, pero esto también es un desconocimiento histórico. Claro. Porque si aquí si alguien que estudia historia le cuentan, no, es que San Bonifacio fue el que por todo el norte de Europa convirtió a todos los pueblos y demás. Y dice, esto es verdad, pero tiene una segunda parte. Él bautizaba, y los bautizos que él hacía mayoritariamente eran bautizos sociológicos, porque claro, convertía al jefe de la tribu de turno, y si no se convertían los demás, el jefe les cortaba la cabeza, luego se bautizaban todos. Pero y él se marchaba, porque no tenía tiempo material de estar mucho tiempo allí, él seguía su camino, y detrás de él iba, que por no saber, no se está seguro ni de cómo se llamaba, si se llamaba Lioba o se llamaba Luoba, que era la que ponía en funcionamiento toda la estructura para que aquello se mantuviera años y años y años. Entonces vamos a decir, ¿quién catequizaba? ¿San Bonifacio o Santa Lioba? No, eran los dos, era un trabajo, pero digamos que uno hacía una parte más sacramental y el otro hacía una labor muchísimo más pastoral. Se dedicaba a la meditación. Sí, claro. Entonces, aquí ella misma va haciendo un planteamiento que dice, aquí cabe preguntarse, ¿hubiera sido, por ejemplo, lo mismo San Vicente de Paúl solo sin Luisa de Marillac a su alrededor? Por ejemplo. Y hay un caso que cuenta ella, que ya no es tan visual en el sentido de que no es una obra social que tiene una visibilidad, sino que es el caso lacerante de von Balthasar y de von Speyr. Von Balthasar es uno de los mejores teólogos católicos del siglo pasado, era jesuita, y conoció a Adrian von Speyr, que era protestante, luego se hizo católica, pero se hizo católica por ella, no porque este otro le dijera nada, que era médico, que era una mujer bien situada, una mujer muy culta, que se sabía desenvolver, y hay una sintonía espiritual entre los dos bárbara, pero bárbara, tanto es así que trabajan juntos. Él era jesuita, hoy la Compañía de Jesús no lo haría, pero la Compañía de Jesús llega un momento que le dice, o ella o nosotros. Ella estaba casada, su marido no tenía ningún inconveniente en que trabajaran juntos, o sea, nada, pero la Compañía de Jesús le dice, oye, o ella o nosotros, y él con mucho dolor de su corazón se va de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no hacen ni caso, mientras está con ella es que ni caso, o sea, me hubiera pasado desapercibido si se muere él antes que ella, a lo mejor se hubiera recuperado después su obra, pero no hubiera pasado nada. Pero ella se murió unos 20 años antes que él aproximadamente, si no recuerdo mal. Entonces cuando ella muere, a él lo empiezan a reconocer y le empiezan a hacer entrevistas y le empiezan a dar premios, y en un principio no quiere aceptarlos, pero se da cuenta que si él no acepta, el nombre de ella nunca va a salir. Entonces él acepta premios y acepta entrevistas, y en todos dice lo mismo, mi obra no sería lo mismo si no hubiera sido por la contribución de Adrienne, sin Adrienne en reflexión no hubiera sido la misma, ella me ayudó, ella me potenció, ella tal. Hoy en día, quien oye hablar de von Balthasar no la oye a ella. Sí, yo que he estudiado teología, que por supuesto estudié a von Balthasar, durante la carrera de teología nadie me habló de von Speyr, hasta que un día descubrí un librito en una librería en Roma de von Speyr, y entonces ya descubrí todo lo que había detrás, pero es la paradoja, ¿no?, de que ha habido muchos hombres que han necesitado esa presencia femenina para poder sacar de sí todo lo que tenían. Teilhard de Chardin no podía trabajar sin él. ¿Eres nazarena? No, hija de la caridad, ¿verdad? Por el hábito, porque van por el... No, pero es que fíjate, digo lo de las nazarenas por una razón.
las nazarenas, todo el mundo ahora canonizaron recientemente a San Manuel González, ¿no? El fundador de las nazarenas. Las nazarenas tienen una fundadora, que fue quien realmente organizó el cotarro, como pasó en muchas congregaciones del siglo XIX. Pero muchas congregaciones del siglo XIX, para poder, vamos a decir, ajustarse al sistema, necesitaban un fundador. Claro, es decir, eso de que una mujer fuese superiora general no se entendía, ¿no? Y que se da la paradoja de que, yo digo las nazarenas porque nadie conoce a la fundadora más que las propias nazarenas, lógicamente, pero al San Manuel González lo conoce todo el mundo, que es un santo, yo no digo que no, pero lógicamente se da esta situación de... Y en muchas congregaciones del siglo XIX reproducen este mismo patrón, es decir, responden al impulso carismático de una o un grupo de mujeres que buscan el patronazgo de un varón clérigo para poder ubicarse dentro del sistema, porque de lo contrario, lógicamente no podrían obtener el reconocimiento jurídico que requerían para ¿no? Es decir, claro, esto ella lo tiene muy presente, además ella es profesora de historia contemporánea, y entonces tiene muy presente todos estos casos, ¿no? Y hace un recorrido además muy bien estructurado en el libro, ¿eh? Sí. Y por eso yo creo que el final es el sin futuro, porque ella es consciente de que o la Iglesia recapacita muchísimo ya, que ya no es cuestión ni de sacerdocio femenino ni de un sacerdocio femenino, es que lo que ella apunta es que o recapacita y ve que las mujeres las está perdiendo porque las mujeres las están perdiendo, entonces si se queda sin mujeres, no es el porcentaje, pero es muy similar al de los religiosos, es decir, las mujeres somos mucho más numerosas, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad, somos mucho más numerosas las mujeres que los varones. Entonces, si en la Iglesia las mujeres empiezan a desaparecer, yo siempre he sostenido que si, por ejemplo, en nuestra diócesis, solamente una semana, en las parroquias donde van las mujeres a lo que sea, me da igual, dejaran de ir, esa semana igual había que cerrar. Quiero decir, porque eso es la realidad. Entonces ella dice de tenerlas en cuenta, pero además tenerlas en cuenta no solamente como, porque además hay una cosa que es lacerante, dice lo que las mujeres que trabajan en el Vaticano, el esfuerzo que tienen que hacer para no ser consideradas chicas de servicio. O sea, eso lo dice tal cual en el libro. Es hombre, que a estas alturas, aunque sea ocupando el tercer secretariado de un dicasterio, tengan que luchar cada día para que no sean consideradas chicas de servicio, y contrapone el caso de los museos vaticanos, donde la mayoría de los cargos están desempeñados por mujeres. Entonces, sinceramente, el libro yo lo veo más que recomendable, yo lo veo muy recomendable, y además, cuando yo la primera vez que lo leí, retuiteé, puse un tuit y dije que era un libro muy recomendable en facultades de teología y en seminarios. Sí, no. Y no es broma, ¿eh? O sea, no tanto por lo que dice, sino por lo que te hace empezar a pensar. Claro, y ella aboga mucho por la presencia de mujeres profesoras en seminarios. Sí, yo creo que esa es la cuestión, es decir, ¿por qué el texto es necesario? Sería la pregunta que habría que responder, y la respuesta iría en esta dirección. El texto es necesario porque nos obliga a poner atención sobre situaciones que pasan desapercibidas por lo general, pero que son necesario recordarlas, sacarlas a la luz. Sí, sin acritud, con un espíritu constructivo, pero con perseverancia, ¿no? Y esa es un poquito que de alguna forma también es lo que estamos haciendo en este acto, ¿no? Al hablar un poquito sobre el contenido del texto, pues estamos, pues precisamente poniendo en circulación unas ganas o un impulso para poner la atención sobre determinadas realidades.
Vamos a dejarlo aquí porque son las 9:10 y una regla de oro es que no nos pasemos de la hora. Y ya nos hemos... Sí. Me gustaría haceros una pregunta. ¿No creéis que a lo mejor esto de la consideración de la mujer dentro de la Iglesia puede, por lo menos, apuntar a algunos cambios? Porque yo ahora estoy recordando pues las misioneras del Pilar, que radicadas centralmente en Huesca, ellas están fundadas por una mujer. Y no digo más, quiero decir que sí. No, hombre, ha habido... Y luego las nuevas monjas, las nuevas clarisas de Lerma. Sí, pero ahora sí que se puede, quiero decir, pero no hace muchos años necesitaban la figura jurídica de un varón, digamos, que fuera el que dialogaba con Roma. Sí, Pero sí, aún correcto, así, correcto. la priora de Lerma, es la hermana del obispo de Ciudad Rodrigo. Esto es como muy feudal, ¿eh? Esto es una imagen más que feudal. No, pero quiero decir que yo cuando he escuchado decir, esta es la hermana del Berzosa. Y lo dicen. Lo quiero decir, Sí, la hermana del Berzosa. Y posiblemente las misioneras del Pilar, en el momento en el que desearon constituirse como instituto secular o lo que fuese, que no sé lo que son, buscarían el consejo o la asesoría del sacerdote, es decir, para poder entrar en el sistema. Es decir, realmente no lo sé, lo que sí sé es que, por ejemplo, las misioneras del Pilar en este momento en el Pirineo están haciendo una labor junto con los sacerdotes. No me refiero a que no van a decir misa, obviamente, porque no pueden decir misa, pero realizan una pseudomisa, que es una oración donde se lee hacen una liturgia de la palabra. Por supuesto, y distribuyen la yo creo comunión que y compensan la falta de... Yo creo que por supuesto que las cosas están, es decir, decir que las cosas están cambiando es un cliché. Yo creo que sí que hay un movimiento subterráneo, es decir, hay que tiene que ver con una cuestión de sensibilidad y de necesidad. No, pero también pero ahí nos situamos en la perspectiva de la institución que tiene que organizarse. Pero en la perspectiva, vamos a decir, de los movimientos de la historia. O sea, cuando Cristina habla de que la Iglesia o reacciona o pierde a las mujeres, eso es verdad. Eso es verdad. Es decir, porque cualquier mujer de una cultura media, que afortunadamente, a pesar de Telecirco, Sálvame y demás, todavía sigue habiendo en nuestra sociedad, cualquier mujer de cultura media considera a la Iglesia una institución retrógrada, machista, patriarcal, que rechaza. Y ahí tú puedes predicar todos los evangelios y las buenas noticias que quieras, pero hay un rechazo frontal. Entonces, o ciertamente la Iglesia reacciona, o pierde a las mujeres, como ha perdido a otros colectivos, a los homosexuales, por ejemplo. Es decir, los obreros, precisamente, fíjate, es curioso porque, por ejemplo, con el tema de los obreros, o sea, la Iglesia fue la institución que dio cobijo, no solamente ideológico, sino material, en situaciones de encarcelamientos, es decir, toda esa historia que se pasa de puntillas por esa historia. La jerarquía española actual no la recuerda. Quiero decir, no, porque se recuerda lo que se quiere recordar, ¿no? Los congresos eucarísticos sí, pero que están muy bien los congresos eucarísticos. Toda la extrema izquierda, y cuando digo extrema izquierda me refiero a la izquierda del Partido Comunista en España, hubiera sido imposible sin la OAC. Efectivamente, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en la historia hay unos movimientos que se van dando subterráneamente, que no se perciben y que de repente saltan, ¿no? Ejemplo, las elecciones de Estados Unidos. Solamente 4 locos aislados decían que iba a ganar este hombre. El Moore y poco más, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, hay
un movimiento subterráneo que de repente salta y que muestra toda digamos, su potencia que había estado reprimida hasta entonces, ¿no? Y algo parecido pasa con el tema yo creo que de la mujer en la iglesia. Yo lo escuché en le preguntaban precisamente a propósito de las diaconisas sobre, bueno, qué le parecía a este papa, ¿no? Y su posición respecto a las mujeres y demás. Y dice, Francisco habla muy bien de las mujeres. Dice, el papa que mejor ha hablado de las mujeres es Juan Pablo II, ¿no? De la Mulieris Dignitatem y demás. Ratzinger, no puedo decir nada porque fue quien me metió a mí en el observatorio romano. Dice, Francisco habla muy bien de las mujeres. Dice, y ha dicho cosas muy claras. No puede ser que las mujeres sean las que estén limpiando la iglesia. Dice, pero todavía no ha hablado con las mujeres. Que es distinto. Sí, y de Juan Pablo II con la Mulieris Dignitatem dice que muy bien la Mulieris Dignitatem, pero que en muchos casos la Mulieris Dignitatem, y eso es cierto, nos volvió a poner ya no solo en el pedestal, que nos había costado mucho bajar, sino que nos encerró en un fanal. ¿No? Y eso es cierto. O sea, la Mulieris Dignitatem, a ver, el Papa, es que escribe el Papa, pero escribe un hombre, quiero decir, y un hombre con una mentalidad, y Juan Pablo II era eslavo y la mentalidad era circular, 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 y luego es un hombre, todos tenemos nuestra propia historia, y es un hombre que ha vivido con una carencia de amor materno brutal, con unas circunstancias muy duras, y me imagino que esa figura femenina que le faltó desde la niñez, la tiene idealizada. Y era un filósofo, que los filósofos tienden... Quiero decir, entonces la Mulieris Dignitatem, que entusiasmó a todo el mundo, yo creo más porque la había escrito el Papa que por lo que decía en sí, porque a mí no me gusta, yo siento mucho, a mí personalmente no me gusta, pero ella dice eso, dice que es un texto muy bonito, pero que no ha conseguido muchas veces más que el efecto contrario que pretendía. Claro. Oye, lo dejamos aquí para que no... lo único que sí que hoy no hay vino, lo siento, porque se acabó. Os cuento un poquito el próximo libro del que vamos a tener esta tertulia. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Bien? Porque es una forma distinta de no necesariamente hacer presentaciones de libros, sino de acercarnos a libros que realmente nos parecen que tienen algo que decir y hablar sobre ellos. El próximo libro del que vamos a hablar, que será el 16 de diciembre, será este, de un sociólogo alemán, Peter Berger, Los numerosos altares de la modernidad en busca de un paradigma para la religión en una época pluralista. ¿Vale? Os explico un poquito el planteamiento, por si os interesa, para que le hinquéis el diente. Él se sitúa críticamente respecto al paradigma de la secularización. ¿Qué es esto del paradigma de la secularización? Es un modo de pensar según el cual la secularización sería una consecuencia necesaria de la modernidad, es decir, el proceso secularizador imparable en el que estamos inmersos es de alguna manera necesario, es un producto necesario de la modernidad e incluso del mismo cristianismo. Entonces, él lo que dice, bueno, yo como sociólogo no puedo estar de acuerdo con esta tesis, que es la tesis que domina en todo el panorama, vamos a decir, cultural de nuestra época, porque lo que veo, a lo que asisto es al resurgir, o mejor dicho, la religión sigue viva y sigue operando para muchas personas en este mundo globalizado en el que supuestamente tendría que, según esa tesis, producirse el efecto contrario, es decir, la religión debería de ser debería tender hacia su propia desaparición, y lo cierto es que no, lo único que se da de una manera totalmente distinta, y nuestra experiencia de la religión es absolutamente distinta a la que tuvieron las generaciones que nos precedieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un ejemplo muy claro que todos entendemos, nosotros hemos interiorizado una vamos a decir, una pluralidad cognitiva. ¿Qué quiero decir? Si tienes una dificultad de orden moral, le rezas a San Pancracio, o bueno, quien quieras. Pero si tienes cáncer, no. Sí. Pero si tienes cáncer, no. Si tienes cáncer vas al médico. Quiero decir, y eso nosotros lo hacemos de un modo automático.
cosa que no haría el hombre del medievo. El hombre del medievo, si tiene cáncer, también va a rezarle a San Pancracio. Es decir, nosotros tenemos vamos a decir, una estructura mental naturalmente plural, es decir, cambiamos de registros, somos perfectamente capaces de expresarnos en un lenguaje religioso, de vivirnos en un lenguaje religioso y al mismo tiempo en un lenguaje médico o en un lenguaje psicológico, ahora que está tan de moda, ¿no? Y esto no nos supone ninguna contradicción, cuando posiblemente para el hombre de otra época pues sí que lo sé. Entonces dice, es necesario buscar otro paradigma para entender el lugar de las religiones hoy. Entonces, de igual manera que hoy hemos estado aquí sentados, Cristina y yo, en el próximo encuentro pues estarán sentados Julio, que es ese señor que está ahí, que es filósofo, y es un señor tan raro como su aspecto físico presenta, y... bueno, pero a que ya... Oye, tú escucha, Julio, hoy he leído un artículo que en educación es fundamental causar sorpresa para que los alumnos retengan una información. Y este comentario que acabo de hacer va a hacer que todo el mundo sepa quién es Julio y se acuerden de tu nombre. Y Gonzalo Casañal, que algunos de vosotros le conocéis, que participa en nuestro grupo de Simone Weil, del que estamos pues algunos, Angelines, Paqui, que se acaba de estar. Entonces, Gonzalo Casañal, que es médico, es un lector, quiero decir, no es necesario para participar en esta tertulia, vamos a decir, aquí no pedimos titulación académica, lo que pedimos es si nos entusiasma algún texto, pues el poder dialogar sobre él. Entonces, bueno, pues eso, por si os interesa este tema, pues que sepáis que está este libro, si os lo leéis, además se lee de una manera también muy vamos, es bastante ágil, ¿no? la escritura. No es un ensayo así de tesis manualística, sino que es un discurso muy agradable de leer. Pues si os apetece está este libro para que el mes siguiente, que será el 16 de diciembre, con los polvorones, hablemos del lugar de la religión de este paradigma, ¿vale? Oye, y gracias por vuestra asistencia, gracias Cristina, gracias a mí. Y bueno, pues eso, pues que aquí seguimos generando estos espacios para que nos enriquezcamos y por lo menos nuestra atención se vaya un poquito más despierta, ¿vale? Así que buenas noches y hasta la próxima.